La estructura del pensamiento avanza y toma prestada esa simulación. El pensamiento estructurado con sus bases ideológicas, con sus bases heredadas, incorporadas en el desarrollo de uno mismo. El contrario a un estancamiento es el funcionamiento letal de una continuidad, de un camino expandido, de una expansión hacia los contornos que se adivinan allá lejos y que funcionan como trampolín para ejecutar ese salto al vacío. El vacío se muestra como en realidad es una estructura indefinida que espera el arribo de quien desee llegarse hasta ahí. Para llegar al vacío es necesario desprenderse de lo atávico, aquello que tironea hacia estructuras que formalizan lo antiguo, que se pretenden la sabiduría del presente, produciendo un estancamiento hacia los límites del pasado. El artista como constructor de un tejido nuevo, de una trama social, cultural, con nuevos parámetros. A mí me gusta el ejemplo de Balzac, que escribió La Comedia Humana, que son más de 100 novelas, todas entrelazadas. Ahí cuando habla de los personajes de su novela tan larga, ¿no? tan llena de distintos personajes, en un libro que habla sobre la comedia humana describe eso casi como pone el ejemplo como de una guía telefónica, como que Balzac inventó miles de personajes, todos detallados con sus vidas, con sus características, y que conforman la trama de la comedia humana, ¿no? Entonces, el sentido de crear un mundo que aparentemente es imaginario, pero que funciona como paralelo al mundo real. La comedia humana se convierte como en un mundo paralelo al mundo real y funciona y se sostiene con las estructuras también que utiliza el mundo real para consolidarse. Entonces el artista también tiene que tener los pies sobre la tierra, que significa estar solemne frente a las estructuras que hacen del ser humano. Hay estructuras vitales que vienen entrelazándose y conformándose en este desarrollo del hombre hacia su camino, el hombre hacia su evolución, en permanente ascenso desde aquel estancamiento, de aquel embrutecimiento quizás del sistema íntegro que hace del ser un individuo. Yo como artista adhiero a esta templanza del espíritu que me permite consolidar una base o una estructura para la aventura. ¿Aventurarse a dónde?
siempre un poco más, aventurarse hacia aquellos límites aún infranqueables. El dominio de las circunstancias, el dominio de los sucesos que se presentan a veces como dueños de la escena. Son aletargados, son puestos de manifiesto, son detenidos por la fuerza creadora del artista que estructura un nuevo mundo con nuevas leyes, con nuevos sistemas de interrelaciones. Todas esas estructuras que en un cuadro, en una obra, resultan casi invisibles. Se ve lo visible de la obra, se palpa la estructura que el ser humano alcanza a distinguir. Pero la obra lleva el mecanismo del artista para realizarla. Utilizar ese mecanismo que funciona para realizar una obra que en definitiva es un invento, es una manifestación inventada por uno, un capricho, un enloquecimiento hacia las voluntades del ser, dejándole la libertad al ser que se exprese y que haga lo que se le antoje. Ese ser que utiliza la tela como experimento lleva a la magnitud de la estructura novedosa de una vida, como en el caso de Balzac, al punto de que cuando muere, en el lecho de muerte, pide a gritos que venga el doctor Bianzón, que no era ni más ni menos que el doctor inventado por él en la Comedia Humana. Entonces, es lógico que si yo le doy rienda suelta a la elaboración de un mundo inventado, lo sostengo, lo amparo, lo protejo y lo hago crecer, la vida formal, la vida estructurada, la vida cotidiana, se ve impregnada por esto. Se ve llevada del brazo de la inestabilidad absoluta. ¿Cómo sostener lo inestable? ¿Cómo permanecer en el vacío inestable que es desde donde se produce? Solamente se puede mantener uno en el vacío inestable con la energía de la producción. Por eso en realidad Balzac, al morir, al estar muriendo, continúa con su mundo imaginario. Ese lapso de tiempo que él continúa pidiendo por el doctor Bianzón lo mantiene vivo, porque el mundo imaginario para un artista es el mundo que a mí me mantiene vivo. Yo no estoy vivo por el mundo normal, el mundo formal que me tocó. El mundo normal que me tocó no me permitía vivir. Me generaba asfixia, genera asfixia, porque el mundo real no se modifica en nada. El contexto en el que uno nace sigue inmutable, porque sigue leyes que no son modificadas. El que modifica su manifiesto frente a la vida es el artista. Pero yo como artista también corro el riesgo de ser atraído por ese mundo, el cual atrae y excluye a la vez. Porque ese mundo atrae con las voluntades propias de ese mundo.
Y yo como artista deseo ser atraído por otros mundos con otras leyes, con otras estructuras. Por eso ese vacío se manifiesta como la solución, porque permaneciendo en el vacío no hay una ley que me atraiga al mundo antiguo. El mundo antiguo no puede meterse en el vacío, no está capacitado, no tiene las vibraciones para incrustarse en el vacío para extraerme. Entonces yo como artista me consolido en el vacío, en lo inestable, en lo imaginario, solamente construyendo más imaginaciones, más inestabilidad y más fantasía. Está claro que grabar un video de 15 minutos hablando de esto es un empuje hacia el permanecer activo en el vacío. Acá yo no pretendo dar un manifiesto de absolutamente nada, sino que es una obra de arte en sí misma, con la misma intensidad que es una obra de arte pintar un cuadro o pintar un monsalvo en la calle, o hacer una escultura o escribir una poesía en Twitter. El sistema es idéntico porque a mí me provee de un caudal energético que me permite permanecer en el vacío y en la inestabilidad. Cuando yo pinto un cuadro, como lo explica Jackson Pollock, a quien me identifican por la técnica que yo hago en los cuadros, yo sin conocerlo, cuando yo comienzo con esos cuadros que pinto en el patio, con el salpicado, y en realidad el cuadro está en el piso y yo giro alrededor del cuadro para ir tirando estos colores en la girada, porque no hay manera de hacerlo desde un solo ángulo, naturalmente hay que girar. Pollock describe exactamente lo mismo como una fuente de energía. Inclusive dice que para él es más importante el caudal energético que se le produce que el cuadro en sí mismo. Exactamente lo mismo que me sucedía a mí intuitivamente, pero no es intuitivo porque Pollock describe también unas similitudes con las tribus indígenas que giraban alrededor. O sea, es algo atávico, es una manera de generar energía que no me es propia a mí, de mí mismo. Por eso, al salirme del cauce estructurado que no me alimenta lo suficiente, encuentro otro cauce que fue encontrado por otros y que es mantenido vivo. Está claro que cuando yo giro alrededor del cuadro estoy produciendo una energía que es vital y necesaria para mí, para permanecer en el mundo de fantasía, pero también estoy manteniendo viva una llama, una energía que va a ser utilizada por otros. Cuando grabo un video diciendo todo lo que tengo que decir, que no es nada de lo que debería de decir, sino que simplemente es una manifestación artística en palabras, en el pensamiento, en la estructuración del intelecto, en la falsificación de lo correcto y en el pendular adentro de un mundo irreal que en este caso está sostenido por estas palabras y por este ímpetu de relacionar de alguna manera en frases, estas simpatías con el mundo abstracto en el cual yo me instalo. El día que me instalo definitivamente es el día que completo mi energía y mi caudal energético para estar en sintonía con la manifestación de la energía universal, con la manifestación de la energía creadora, que en realidad es un movimiento que va hacia, y que no importa hacia dónde, sino que solamente importa que va hacia. Hacia ese punto voy desencadenando mi estructura cada día, en cada instante.